Vayan abriendo sus Biblias, por favor, a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2. Y continuaremos, esta vez viendo esa piedra viva, la piedra angular que es Cristo Jesús. La palabra de Dios usa muchos términos e ilustraciones para que entendamos nosotros diferentes cosas. El Señor, cuando estaba diciendo yo soy la vid verdadera, estaba dando una ilustración muy importante de la vida cristiana. Nos hace pensar en plantas, en la vid. Y cuando dice mi Padre es el que viene y quita, es un idioma, una imagen que entendemos, especialmente aquellos de nosotros que tenemos plantas en la casa. Llega el punto donde si queremos que la planta crezca, tenemos que ir y cortar lo que no está funcionando, lo que no sirve, para que la energía de esa planta pueda ir al crecimiento. Y esa es la realidad de la vida cristiana. Todos aquellos que están conectados a la vid verdadera tienen en algún punto, en diversas partes de su vida, las tijeras celestiales cortando algo de nuestras vidas, sean personas, familiares, amistades, pero es para nuestro bien. Igual, ahora Pedro nos va a ir trayendo a imágenes de construcción. Y la construcción en los tiempos de la Biblia era un tanto diferente. Preparaban las piedras de cierto modo y la piedra angular era de bastante importancia. Pero antes de que lleguemos ahí, vamos una vez más a nuestro Señor en oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, oh Jehová, que nos ayudes a entender, a aplicar, a vivir la realidad de tu palabra, Señor. Te damos a ti toda honra y gloria y te pedimos, Señor, que nos ayudes a crecer. Ayúdanos, Señor, que nuestra vida sea conformada y transformada por tu palabra día tras día. Señor, te pedimos esto en el nombre de Cristo, nuestro Redentor, nuestro Salvador, la piedra viva y angular. Amén. Lean conmigo del versículo 4 al versículo 8 de Primera de Pedro capítulo 2. Dice, y viniendo a él como a una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. He aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros, los que creéis. Pero para los que no creen, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido, y piedra de tropiezo y roca de escándalo.
pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Y para ello estaban también destinados. Hay mucho, hay mucho aquí, muchísimo, que vamos a ir aprendiendo, estudiando en las semanas, pero hay que acordarnos dónde estuvimos. Estamos hablando de la vida cristiana, del que realmente es cristiano. Terminamos con el versículo 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para la salvación. Estamos hablando del crecimiento, la edificación espiritual, del crecer como cristianos. Y parte del crecer como cristianos es allegándonos más y más y más a la imagen de Cristo. Cada día menos de nosotros, menos de mí, y cada día más y más de Cristo. Yo quiero más y más de Cristo. Quiero que cuando me vean a mí, vean la gente más y más a mi Redentor. Y eso solamente puede pasar cuando estamos llenándonos de la palabra de Dios. Y es por eso que dice Pedro, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Esto es sencillo. Si has probado qué tan bueno es el Señor, que el Señor te ha rescatado, que el Señor te ha salvado, entonces todo dentro de ti debería de anhelar el crecer. Todo dentro de ti debería de anhelar la palabra del Señor. En otras palabras, si llega la pregunta, programas de televisión o la Biblia, tu corazón se supone que siempre tiene que inclinarse la palabra. ¿Una nueva película o la palabra? La meta del cristiano es: quiero, Señor, día tras día anhelar más tu palabra. ¿Por qué? Porque reconocemos que a veces somos rocas, piedras duras. ¿Han visto ustedes los edificios romanos? Chicas cosotas enormes, hechas de mármol y de piedra. ¿Algunas veces lo han visto en documentarios? Son edificios hechos con unas piedrotas, o sea, desde aquí hasta allá, de anchas, más altas que yo ahorita aquí. Y preparaban esas piedras antes de traerlas. El proceso era tan preciso. Iban al lado de la montaña, están cortando las piezas y quitando todo, formando los ángulos de las piedras mucho antes de transportarlos. Y tenemos que pensar que nuestro proceso de santificación, nuestro proceso de ser hechos a la imagen y semejanza de Cristo, es igual a eso. A cuando llevan el marro a la piedra y van quitando poco a poco. Y no somos piedras muertas, no somos piedras sin sentimientos, somos piedras vivas. Pero vamos empezando con lo que dice aquí. Primero está la declaración de Pedro. Si habéis probado la benignidad del Señor y venido a Él, eso es un privilegio, es un honor. Si eres hijo, anhelas la leche. Si eres hijo o hija de Dios, has venido a Él. Eso es importante, el tener acceso al Señor. Tenemos que tener en mente, en el año 2022 estamos muy desasociados de los términos del Antiguo Testamento. Estamos tan acostumbrados a decir Padre Celestial. Estamos tan acostumbrados a cierto nivel de familiaridad y de acceso a nuestro Señor, a nuestro Dios, ¿verdad? Pero no era lo común en el Antiguo Testamento. Así que cuando está ese lenguaje, allegarse,
acercarse a Dios. Lo que hubieran entendido los judíos que leyeron esto era el lenguaje de los sacerdotes. Solamente uno podía entrar, a llegarse, acercarse ante la presencia de Dios, y eso una vez al año, y eso solamente con la sangre de un sacrificio. Pero nosotros en Cristo tenemos acceso directo para llegarnos al Señor. Dice Juan Calvino, que quiero que noten que Pedro conecta el acceso a Dios con el probar la benignidad de Dios. Porque la mente humana necesariamente o por naturaleza se aparta de Dios. Y muchas veces ve a Dios como rígido y severo. Pero entre más vemos la benignidad, el amor paternal, la fidelidad de Dios, inmediatamente como consecuencia sigue el echar al lado todas otras cosas y aún olvidarnos a nosotros mismos y correr hacia Él en corto. Él solamente se allega al Evangelio a cuyo entra al corazón Dios. Es sencillo. Has probado que el Señor es bueno, entonces lo natural a ti es el correr. Igual como al bebé, lo más natural es el ir al pecho. Es natural. Y ese es el lenguaje que es usado. Eres hijo, eres hija de Dios, entonces todo dentro de ti anhela a llegarte, a tener unión, comunión con Dios. Y en el griego, esa palabra de viniendo a Él es continua. Es una acción diaria. Es una acción continua. Estoy viniendo a Dios diariamente, cada hora, momento tras momento. Estoy acercándome más y más y más a Dios. Estoy viniendo a ti, Señor. Estoy viniendo un paso más, Señor. Y un paso más. Y sabes que, ay, Señor, pequé, así que 2 pasos hacia atrás. Pero un paso más hacia ti, Señor. Un pie más hacia ti, Señor. Un poquito más a la santidad. Día tras día, momento tras momento. Y eso es lo que está comunicando Pedro aquí. Viniendo a Él. Esto es fundamental a la vida del cristiano verdadero. No hay cristianidad genuina si hay un anhelo a la palabra de Dios, y 2, un anhelo para acercarse a ese Dios. Como bebés recién nacidos, hemos de anhelar, tener hambre por esa pura, la leche pura de la palabra. En Juan 6, 35, 37, 44, 65. En Juan 7, 37 el Señor dijo, yo soy el pan vivo. El que venga a mí no tendrá hambre. Y el que beba, el que crea en mí nunca tendrá sed. Todos los que el Padre me dé, nunca haré a un lado. Y nadie viene a mí a menos que el Padre lo envíe. Y Él dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí a menos que sea dado por el Padre. Y aquellos que son dados, capítulo 7, versículo 37, en el último día, en ese gran día, el Señor separó, en el último día de la fiesta, el Señor se paró y dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Siempre está puesto esta realidad. ¿Tienes sed? ¿Tienes hambre? Tu sed y tu hambre tiene que ser dirigida a el Señor. Alimento espiritual. Miren, estaremos por participar algo que en realidad es 2 partes. Un memorial. Estamos
dando testimonio. Me acuerdo, Señor, de la sangre que derramaste para hacer mi propiciación. Me acuerdo, Señor, del cuerpo que fue torturado para mi salvación. Pero al mismo tiempo reconocemos la realidad que el Señor dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre no es digno del reino. Así que reconocemos la verdad que al hacer esto, nada cambia. Sigue siendo pan, sigue siendo jugo, pero espiritualmente tenemos la promesa de un gran misterio espiritual. Cuando participamos en la cena del Señor, el Señor nos está edificando, alimentando espiritualmente para poder continuar la batalla. Igual como necesitamos comida para continuar existiendo, el Señor nos alimenta con sí mismo. Así que Pedro dice, primero en importancia, quiero que sepan, viniendo a Él. ¿Y quién es Él? El Señor, nuestro Redentor, como una piedra viva. Una piedra viva. La palabra es viva. Es importante las palabras que vemos. Viva. Ya hemos visto en el capítulo 1, versículo 23, que la palabra es viva. Nuestro Redentor vive. Y esta piedra viva. Vida, vida, vida. No muerte. Servimos a un Dios vivo. Ahora tenemos la palabra piedra viva. El énfasis sobre viva. Esta no es una piedra muerta, hay vida en nuestra piedra. Y nuestra piedra es una piedra viva. Y por comunión en Él, por la salvación que tenemos, aún nosotros, va a decir Pedro más por delante, somos piedras vivas también nosotros. Vemos ese énfasis. Vivo, sin morir, permaneciente, permanente. Tenemos una esperanza viva, si se acuerdan en el capítulo 1. Nuestra esperanza viva, nuestro Redentor vivo. La palabra que nos alimenta viva. Suena hasta un tanto raro, ¿verdad? Pero hace unos 10, 15 años se empezaron a hablar de estas cosas que se llaman probióticos. ¿Han escuchado de esos? ¿Qué son? Unas bacterias vivas que se supone que si te las tomas te hace muy bien al intestino, te ayuda a todo el proceso. ¿Por qué? Porque son bacterias vivas que dentro de ti ayudan a que el cuerpo funcione mejor. Es muy interesante el ir viendo cómo es que en nuestro alimento, la edificación espiritual, lo que estamos tomando no es muerte, no es una palabra muerta, no es un mensaje viejo, no es un mensaje anticuado, no es algo que no tiene nada que ver, es la palabra viva de Dios para nuestro bien, la leche pura y viva de la palabra. Tenemos a un Redentor que vive para interceder por nosotros. Estamos vivos espiritualmente. Él nos dio vida a través de la palabra viva. Y ahora nos allegamos a una piedra viva. Pedro nos apunta, nos allega, nos hace ver una realidad que hemos visto una y otra y otra y otra vez. La hermosura, el valor, qué tan precioso, supremamente ante los ojos de Dios, es este Redentor, es Cristo Jesús. Usando esto. Y vemos ese valor. Tenemos dos partes que son muy importantes. Llegamos a una piedra viva. ¿Qué sabemos de esta piedra viva? ¿Qué sabemos de Jesucristo? Desechada o rechazada, podríamos decir, por los hombres. Así que tenemos dos
aquí hablamos de los hombres y de Dios, desechada o rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Vean una vez más el lenguaje cuando hablamos de Dios. Escogido. Nosotros somos elegidos, escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo es el escogido de Dios para ser nuestro Salvador. Él es la piedra viva, escogida y preciosa, de supremo valor. Pero quiero que noten qué es lo que dice aquí: desechada, rechazada por los hombres. Y no quiero que ignoren la palabra desechada. Esa palabra en el griego significa fue desechada después de ser escudriñada, estudiada bien. El rechazo de esta piedra no es, no me gusta el color al lado con esa piedra. No, estamos por construir el templo de Dios. ¿Cuál será la piedra angular? Y ven a Jesucristo y dicen, no me gusta esa piedra. He visto todos los ángulos, he visto todo lo que tiene esta piedra que ofrecer como piedra angular y la he rechazado. Así que tenemos que entender que no hay tal cosa como un rechazo ignorante a Jesucristo. Siempre es un rechazo intelectual, es un rechazo que viene a través o después de un análisis. Tienen que tener en mente que en el contexto, los judíos, los líderes, rechazaron a Cristo como el Mesías. Vieron a Cristo y dice, oye, no nos gusta que vienes de una familia carpintera, no nos gusta que no vienes muy poderoso, no nos gusta que vienes con un mensaje de paz. Se supone que tienes que venir con un arco, que tienes que venir listo para la guerra, que tienes que venir listo para echar al lado el dominio del imperio romano. Se supone que tienes que venir y decir, mira, todos los mensajes de estos líderes fariseos y de los líderes judíos es exactamente lo que quiero. Pero vienes y nos llamas serpientes, vienes y nos dices que somos hijos de Satanás. En base a todo eso, no aceptamos que tú eres el Mesías. Y eso es algo que continúa hasta este día. Hay personas que se han hecho a un Jesucristo. Pues mi Jesús es un Jesús de amor. Pues tu Jesús es un Jesús falso. Un Jesús que es todo amor, amor, amor y no juicio y condenación, como dice la palabra de Dios. Un Jesús que es todo amor, amor, amor y nada de obediencia, no es el Jesucristo de la Biblia. Así que ese mismo nivel de escudriñamiento a la piedra continúa. Cuando van ustedes y hablan con alguien y les dicen, crea en Jesucristo, esto es lo que dice la palabra de Dios, arrepiéntete y cree en Jesucristo y tendrás vida eterna. No quiero arrepentirme, me gusta lo que estoy haciendo, me gusta la droga, me gusta la cerveza, me gustan las muchachas y no voy a dejarlo. Han rechazado, desechado, han hecho al lado la piedra preciosa. Así que ante los ojos de los hombres no hay valor. Pero ¿dónde vemos esto en la palabra? Vayan a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4 y leeremos del versículo 5 al versículo 12. Y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, el mismo Pedro que escribió primero de Pedro, respondió así. Lleno del Espíritu les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si
se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Sabed vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en cual podemos ser salvos. Esta ha sido la declaración de Pedro por años. Está Pedro cerca de ser crucificado al revés y está escribiendo, diciéndoles a otros cristianos: crezcan, alléguense al Señor, anhelen la palabra de Dios. ¿Quién es este Redentor? Él es la piedra preciosa. Fue rechazada por los líderes y sigue siendo rechazada por el mundo. Pero esta piedra rechazada por el mundo es la piedra escogida y preciosa por Dios. En los ojos de Dios, esta piedra viva, Jesucristo nuestro Redentor, es preciosa, escogida. Esta es la única piedra. Por eso dijo Pedro: no hay salvación en ningún otro nombre. Él les dijo: ¿saben qué? Ustedes quieren su propio Mesías. Quieren un Dios, un Salvador, hecho sobre su propia imagen y su propia imaginación. Y no importa, encuéntrense a lo que quieran. El Señor ya ha hablado, ya ha testificado. Él resucitó a Jesucristo entre los muertos y no hay salvación en ningún otro nombre. Él es la piedra angular. Él es el Salvador. Él es el Redentor y no hay salvación en nadie más. Solamente en Jesucristo. Él es precioso. Él es valioso. Hemos hablado del valor de Cristo. La realidad es que Cristo, si no es de supremo valor en la vida de los que dicen ser hijos de Dios, no es. No es. Cada día se supone que nos allegamos más y más al Señor de tal forma que vemos más valioso al Señor. Esta es la verdad. Entre más nos acercamos a la cruz de Jesús, entre más nos acercamos a la palabra de Dios, entre más nos allegamos y nos conformamos, más vemos nuestro pecado, más vemos la grandeza de la salvación que tenemos. Más a veces hasta nos preguntamos: Señor, ¿cómo pudiste rescatar a tal persona como yo? Piénsenlo. Pedro está escribiendo esto. Pablo escribió la mayoría de lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Pero ¿cuál era la declaración de Pablo? Yo soy el más vil pecador. Yo, el más bajo de entre todos los apóstoles. El que escribió más. El que fue usado más por el Señor. Reconoció. Hay cierto nivel de reconocimiento de quiénes somos nosotros y de qué tan grande es el Señor. Es este reconocimiento de la grandeza del Señor que llevó a Pablo a poder decir: si soy pobre, si soy rico, si tengo mucho, si tengo poco, no importa. He aprendido a estar contento en cualquier situación en la que esté mientras que yo tenga a Cristo. Porque en Cristo todo lo puedo. Y muchas veces es usado ese versículo sin contexto.
en Cristo, si yo estoy en Cristo, si yo tengo a Cristo, todo lo puedo. Si yo estoy en Cristo Jesús, puedo con cualquier situación. Miren, nuestra hermana tiene migraña y yo he pasado por migrañas también. Ahora, nada más, yo creo que en algún punto cada uno de nosotros hemos tenido una, ¿verdad? Imagínense tener una por 27 años sin cesar. Sin cesar. Día, noche. ¿Pueden imaginárselo? Yo honestamente casi no lo puedo. Puedo imaginarme 4 meses, 5 meses, hasta 6, porque yo he tenido una migraña constante una vez que me duró medio año sin cesar. Pero Juan Calvino tuvo una migraña por 27 años sin cesar. Y ese hombre escribió uno de los comentarios más prolíficos, más grandes, más increíbles que podemos tener. En otras palabras, si yo estoy en una isla y nada más puedo tener la palabra de Dios y un comentario, voy a escoger el comentario de Juan Calvino. Aprecio la sinceridad de Juan Calvino. Él llegó al Apocalipsis y dijo, no lo entiendo. No puedo dar ningún comentario. No entiendo de qué está hablando aquí. Y eso es una mente increíble, ¿eh? Pero aprecio la sinceridad de Juan Calvino en tal caso. Pero tenemos que tener en mente, en Cristo lo podemos, permanecemos en Él. ¿Y eso a qué nos apunta? Al valor de Cristo. ¿Cuánto tiene que valorar alguien a Cristo para decir, híjola, llevo año 10 de esta migraña, pero voy a predicar? Él predicaba 4 a 7 veces a la semana. Casi predicaba cada día, Juan Calvino. Imagínense el amor y el valor que Cristo tiene en su corazón para que Él se levante con ese dolor y decir, voy a servir a Cristo, voy a servir a Cristo, voy a servir a Cristo. Eso es valor. Eso es una mente que ha llegado a reconocer más y más y más la preciosidad de Cristo. El Señor dice, mi hijo es precioso y escogido ante mí. Si el Padre lo dice, si ante el Señor lo es, debería de nosotros ser más. Versículo 5. También vosotros, ahora no nada más es el Señor Jesucristo, la piedra preciosa y escogida, pero también nosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Nosotros también, como piedras vivas, estamos siendo edificados. Ahora, cuando estamos hablando de edificados, no hablamos del alimento, sino de edificio, de construcción. Están siendo construidas a un edificio, a una casa espiritual. Ustedes han escuchado de aquellos que dicen, no, yo puedo alabar a Dios en mi casa, yo no tengo que ir a la iglesia, ¿verdad? Supongo que han tenido a lo menos una persona que han tenido interacciones así, ¿verdad? Pero no es bíblico. Cuando dice aquí que estamos siendo edificados a una casa espiritual, cada uno de nosotros es una piedra, cada uno de nosotros es un ladrillo, que juntos hacen la casa espiritual o la iglesia. Solamente un loco está caminando por el lado de la calle y ve a una piedra y dice, mira esa casa. Nadie se la va a pasar por un parque y ver un ladrillo y mira esa casa hermosa. Pero hay tantos que se dicen ser cristianos y dicen, yo soy el templo, yo soy conmigo, no tengo que congregarme. Es una bastardización de lo que dice la palabra de Dios. Tú no eres un edificio. Tú eres una piedra, una parte del edificio. Y eso es importante porque cada piedra es única. Cada piedra
es particular. Cada piedra tiene su ángulo y su propósito. Dice Martín Lutero, ¿cómo estamos siendo construidos? A través del Evangelio que es predicado. Los constructores son los predicadores. Y los cristianos que oyen el Evangelio son los que están siendo edificados. Las piedras que están siendo conformadas a la piedra angular para que nuestro descanso y nuestra confianza sea en Él y nuestros corazones puedan estar completamente sobre Él. Debo entonces tomar caución a mí mismo para que yo pueda ser formado a la piedra que tengo que ser. Porque si yo he sido puesto en este edificio por la fe, entonces yo tengo que tener tal marcas de mi edificación junto conmigo. Es el fruto de la fe genuina y la marca del amor que lleguemos a estar en conjunto los unos con los otros y así ser un edificio. En otras palabras, es como los bloques de los niños. Si toman un set de bloques y se supone que estos son los bloques de la fundación y hay ciertos bloques que son para hacer pared y ciertos que van a hacer la ventana, solamente un bebé, una niña de 2 o 3 años va a tomar la ventana y ponerla como puerta, o va a tomar la puerta y ponerla como parte del techo, ¿verdad? Pero tenemos a cristianos que dicen lo mismo. Yo no quiero ser parte del marco de la puerta. Yo quiero ser parte de la ventana. O yo no quiero ser parte de la ventana. Yo quiero ser parte del marco de la puerta. No nos toca a nosotros. El Señor edifica a cada uno. Si entienden, la piedra angular era la piedra de la esquina. Y esa piedra tenía que estar perfecta, completamente, sin defecto. Todos los ángulos tenían que ser perfectos. Si lo piensan, por ejemplo, los ángulos verticales de esa piedra, si había una desviación de 1 milímetro, el techo se caería hacia adentro, las paredes digo, hacia adentro o hacia afuera. Si había una desviación aún de 1 milímetro en el ángulo horizontal, lo mismo. Terminas con esta parte de la casa aquí y esta parte de la casa ya por muchos metros más. Una desviación pequeña en la piedra angular era desastrosa, completamente desastrosa. Una de las cosas interesantes es que muchas veces los romanos simplemente tenían unas piedrotas y no había cemento, nada más las piedras, y estaban tan correctamente hechas que así, nada más poniendo una piedra sobre otra, ni siquiera podían tomar un papel y ponerla entre esas piedras. Pero los ángulos de cada piedra era diferente, porque obviamente entre más lejos de la piedra angular estás, más van cambiando los ángulos horizontales, verticales de cada piedra. ¿Sí me están entendiendo? Esa es la construcción de la que estamos hablando. Ninguno de nosotros tenemos los mismos ángulos que el otro. Y eso es por diseño. El Señor nos ha capacitado y nos está edificando para el lugar específico que Él tiene para nosotros dentro de la iglesia, dentro del edificio de Dios. Toda piedra de ese edificio tiene que conformarse al ángulo de la piedra angular. No existe una piedra que diga, yo voy a hacer un triángulo. No, mijo. Usted va a hacer lo que el Señor dice que va a hacer. Simple y sencillamente.
¿Y cómo va a ir sucediendo? Con el marro y el cincel. Eso es de lo que estaba hablando Martín Lutero. Las marcas de la fe. Si van y ven esas piedras, hay partes de esa piedra que pueden ver las marcas que eran necesarias para formar los ángulos. O sea, son marcas permanentes. Si la piedra estuviera viva, estuviera gritando. Me estás cortando. ¿Qué estás quitando? Igual las plantas, viendo al ejemplo de la vid. ¿Por qué estás quitando esta hoja? Todavía me sirve. El Señor es el que hace eso. Estamos siendo edificados. También vosotros como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Y aún siendo edificados como casa espiritual, estamos siendo edificados, siendo construidos como una iglesia con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Para un sacerdocio santo. Hay que ser un sacerdocio santo. Somos una casa espiritual. Dijo Jesucristo en Juan 14:23, si me amas, obedecerás mi palabra, y mi Padre te amará, y vendremos y habitaremos en Él. Somos el templo del Señor, pero este templo es solamente una piedra en el edificio, la iglesia de Dios. Pablo también toca en eso cuando dice en 1 Corintios, ¿o no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tienes de Dios? No eres tuyo, fuiste comprado con gran precio. Así que glorifica al Señor con tu cuerpo. Una vez más dice Martín Lutero, Él hará su casa espiritual, es decir, la congregación cristiana, en la que todos somos similares en una fe, uno a los otros, puestos juntos, uno a los otros, unidos, edificados unos sobre otros, unos alados a otros, en amor, sin maldades o hipocresías o odio, como el Señor ya lo ha dicho, para ser un sacerdocio santo. ¿Pero qué sabemos del sacerdocio santo? Si alguien te preguntara, un cristiano que apenas llegó a la fe, mira, ¿qué significa esto y que somos un sacerdocio santo? ¿Cómo responderían? La pregunta es, ¿qué sabes tú del sacerdocio? ¿Qué sabes tú del sacerdocio del Antiguo Testamento que informa el entendimiento que se supone que tienes que tener del sacerdocio que tenemos en el Nuevo Testamento? No alcanzaremos a terminarlo, pero empezaremos. Iremos a Éxodo 28 al 29, donde veremos, no vamos a leerlo todo, nada más para que ustedes lo tengan como tarea. Éxodo 28 y 29, donde vemos el estándar que tiene Dios para el sacerdocio. Igual en Levítico 8 y 9, vemos la inauguración de los sacerdotes. Y últimamente terminaremos con Malaquías capítulo 2, donde hay una comparación de un sacerdocio apóstata al sacerdocio como el Señor lo había ordenado. Ahora yo nada más les voy a dar la sumarización
y entraremos en más detalle. Vemos en Éxodo 28 y 29 donde el Señor da. Esto es el ser mi sacerdote y estos son los que serán mis sacerdotes. Empezamos con el punto número 1, que es que los sacerdotes son escogidos por Dios. Los sacerdotes son escogidos por Dios. Pensamos cómo es que en Levítico dijo el Señor, los levitas serán mis sacerdotes. No se levantaron los levitas y dijeron, nosotros vamos a ser, Señor. No, Dios escoge y eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Sí, todos los cristianos son un sacerdocio santo, pero ¿quién escoge a sus sacerdotes? En el tiempo antiguo era el Señor y aún ahorita, ¿quién escoge a los cristianos? El Padre Celestial. Dios escoge a los sacerdotes. Segundo, es un privilegio. Es un privilegio el ser escogido como sacerdote y el trabajo de cada sacerdote. Ahora quiero que entiendan, por favor, cuando lean en Éxodo 28 y 29, hay un grupo de sacerdotes que les toca llevar los intestinos con todo el excremento y quemarlo junto con la piel del animal. ¿Alguna vez han olido? Por ejemplo, si han estado en rancho, tienen que marcar a las vacas, porque no quieres que el vecino termine con tus vacas, así que tú tienes tu marca y lo pones sobre el fuego y luego vas. ¿Alguien ha tenido ese olor? Ahora imagínense, día tras día, el Señor te ha escogido. ¿Y sabes cuál es el honor al que te ha escogido el Señor? Tú vas a ir y quemar el excremento dentro del intestino y la piel de la vaca. Y a ti, ¿sabes qué te ha escogido el Señor a hacer? Tú limpiarás los vasos. Y a ti te va a tocar el cantar. Es un honor. Una vez más, piensen a lo que ya ha dicho Pedro. Todos estamos siendo edificados. Eso significa que el trabajo de cada uno es diferente. El llamado en particular de un hermano va a ser distinto al del otro. Es el Señor el que llama a sus sacerdotes, es el Señor el que capacita a sus sacerdotes y es el Señor el que ordena y da el privilegio de servir al Señor. Era privilegio. En Levítico 8 y 9 vemos la inauguración, cómo es que hay limpieza ritual. Se ofrecía una ofrenda para el pecado, había una ofrenda para la ordenación, había aceite para la ordenación y eso era simbólico de limpieza. Así que los sacerdotes en el tiempo antiguo eran escogidos por Dios, eran capacitados por Dios, eran ordenados por Dios, eran limpiados ritualmente de sus pecados por Dios a través de sacrificio de sangre y eran vestidos con vestimento santo por Dios. Ese es el próximo punto. Tenían vestiduras que los demostraba como los sacerdotes. Si se acuerdan, Zacarías entró al templo y tenía una soga alrededor de él y él entró con campanas que estaban en su vestimento. ¿Para qué eran esas campanas? Por si acaso el Señor lo mataba. Así que cuando entraba el sacerdote a orar ante el lugar santísimo, entraba chin, chin, chin y todos estaban escuchando para ver si las campanas continuaban sonando y por eso la gente se estaba preocupando. Dicen, oye, no se escuchaban las campanas por un rato. ¿Estará muerto? ¿Estará vivo? Ya se estaban preparando para jalarlo, pero los vestimentos, una vestidura, tendrás este tipo de ropa y tendrás este tipo de gorra y tendrás aún hasta este tipo de calzado interior. Y hasta eso era simbólico de la santidad y de la
virtuosidad. Se supone que el tener que ponerse calzón iba a demostrar algo. Porque el Señor dijo, no subirás desnudo ante mí. ¿Por qué? Porque los paganos así adoraban, desnudos. Y el Señor dijo, no, demostrarás santidad y puridad. Al usar un calzón, estás demostrando a toda la gente, no participaré en inmoralidad sexual. Porque tienen que entender que la adoración de Astera, la adoración de Baal, tenía muchos rituales sexuales. Y el Señor ha llamado a pureza y santidad a los sacerdotes de Él. Por eso es un sacerdocio santo. Por eso dice Pedro que hemos sido llamados a ser edificados una casa espiritual para un sacerdocio santo, con ropa. Y aún así veremos en Levítico 8 y 9 que tenían que ser limpiados y tenían que usar esta ropa y aún así esperar 7 días. 7 días. Tenían que esperarse 7 días y contemplar lo que iban a hacer. Yo voy a ser sacerdote. El pastor Aarón tuvo que esperarse 1 año antes de poder ser pastor, para que la congregación pudiera reconocer, para que ustedes pudieran reconocer que él tiene la capacidad de enseñar, tiene la capacidad de predicar, reconocer el llamado del Señor dentro de él. Por eso dice el Señor en Lucas capítulo 6, se me hace, que hay que contar el precio. Hay que contar el precio. Tenemos que entrar a esto, hay que meditar en la realidad de esto. Y quiero que tengan en mente que ya para Levítico 10, a un capítulo después de la inauguración, los hijos de Aarón no tomaron seriamente ese llamado. Tuvieron 7 días para pensar. Sed santos como yo soy santos. Soy el representativo de la santidad del Señor. Y aún así fallaron. Y la respuesta del Señor a Aarón a través de Moisés es: no llores. Esto ha dicho el Señor: ante los míos yo seré santificado y ante toda la gente seré glorificado. Y eso es cuando dicen que entonces, ¿qué es cristiano? El ser un sacerdote santo, el ser el representativo para que ante toda la gente Dios sea glorificado y para que entre nosotros Dios sea santificado. En Malaquías 2 está la comparación entre la iglesia apóstata o el sacerdocio apóstata y el verdadero. Lean conmigo en Malaquías 2, versículo 2, dice: si no escucháis y si no decid de corazón dar honor a mi nombre, decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, enviaré sobre vosotros maldición y maldeciré vuestras bendiciones. En verdad, ya las he maldecido porque no lo habéis decidido de corazón. Se supone que los sacerdotes tenían que tener una gran apreciación por la palabra de Dios. Y este sacerdocio apóstata no lo tenía. Versículos 5 al 7 dice lo siguiente: mi pacto con él, a comparación de estos apóstatas, mi pacto con él era de vida y de paz, las cuales le di para que me reverenciara, y él me reverenció. Y estaba lleno de temor ante mi nombre. Así que, ¿cuál es la postura del sacerdocio de Dios? Reverente.
con temor familiar ante Dios. La verdadera instrucción estaba en su boca. Así que instrucción verdadera pertenecía al sacerdocio de Dios. Y la instrucción verdadera estaba en su boca y no se hallaba iniquidad en sus labios. El sacerdocio santo no habla con labios inicuos. En paz y en rectitud caminaba conmigo. Entonces el sacerdocio cristiano en paz y en rectitud camina con Dios y apartaba a muchos de la iniquidad. Aparte de ser el sacerdote de Dios, cada uno de ustedes es el apartar a sus familiares, a sus hijas, a sus hijos, a sus hermanos, hermanas, familiares cristianos de la iniquidad. Pues los labios del sacerdote que deben guardar la sabiduría. No hablen basura, no hablen tonterías, hablen la sabiduría de Dios. Y los hombres deben buscar la instrucción de su boca, porque Él es el mensajero del Señor de los ejércitos. Esto es, uno, lo que sabemos del sacerdocio del Antiguo Testamento, y dos, lo que sabemos del sacerdocio del Nuevo Testamento. Es nuestro trabajo ser al que viene uno con preguntas. Tengan en mente, mi hermana ya está casada, ya tiene su propia iglesia, pero aún así me habla. Carnal, tengo una pregunta. Estaba leyendo en tal y tal lugar y ¿sabes qué? ¿Qué de esto o qué del otro? Y luego cuando le respondo siempre me dice lo mismo. Y el gran beneficio de tener un hermano que es pastor. Pero si no lo pensamos honestamente, la meta de cada uno de nosotros, siendo un sacerdocio santo, es que puedan venir otros a nosotros para hacer preguntas. Hace 10 años, lo que yo les decía a muchos era, ven y pregúntame, no tengas miedo de hacerme preguntas. Si sé la respuesta, te la daré. Y si no, voy y le voy a preguntar a alguien que sí sepa. Pero la meta siempre es que vengan a nosotros para escuchar instrucción. ¿Eso qué significa? Que tenemos que llenar nuestras mentes con la palabra de Dios para que nosotros, guardando la sabiduría del Señor, podamos ser el mensajero del Señor de los ejércitos. Los sacerdotes de Dios, dice Pedro, son aquellos que son llamados, escogidos por Dios, lavados y purificados, que están vestidos con un vestimento santo. ¿Qué diferencia a nuestras hijas y nuestros hijos del mundo? Si se visten con pantalones enjarrados o con spandex o licra, o si están vestidos con la misma ropa que el mundo. Exactamente. O sea, ya tenemos en iglesias cristianas ancianas de 80, 90 años que están usando la licra igual que las muchachas paganas. En lugar de ser un ejemplo de vestimento que honra y glorifica al Señor, es el opósito. Y los hombres son iguales. Los hombres son iguales. Ahora tienen lo que se llaman skinny jeans para los hombres. Pantalones que están hasta enjarrados para los hombres, que se suben y no se sabe si con vaselina tienen que entrar esos pantalones o qué. Nuestro vestimento tiene que honrar al Señor. No estoy diciendo que cada una de ustedes tiene que usar faldas cada día. No, claro que no. No estoy diciendo eso. Pero si vamos a representar como sacerdotes al Señor, lo hacemos con nuestro vestimento. No sé si se acuerdan, pero sí me tocó una de esas veces hace unos 4 años que fui al Goodwill y me encontré unos buenos pantalones que me gustaron bastante. Y dije, mira, estos están cómodos y se sienten bien, hasta son flexibles en la rodilla. Gloria a Dios, ya tengo unos. Y mi hermana todavía estaba aquí y terminamos el culto y me dice, carnal, te amo y eres mi hermano. Y mira, no creo que deberías de usar, están un poquito demasiado apretaditos. Y luego volteo y le digo a mi esposa, ¿sí? Y le dije, ¿por qué no me dijiste? Pero la actitud del cristiano verdadero no es, no, yo voy a usar lo que se me... sí, puede ser piedra de tropiezo, están un poquito demasiado apretaditos. Ok,
Está bien. Al goodwill regresan. Ese es el carácter cristiano. Es decir, ok, esto no glorifica al Señor, está demasiado apretado, demasiado enjarrado. Ok, a Dios sea la gloria. O sea, es lo que dice el vaso que tenemos, es el moto de la iglesia, primera iglesia bautista. A Dios sea la gloria en nuestro vivir, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro pensar. A Dios sea la gloria. Este es lo que es el ser un sacerdocio santo. ¿Y cuál es el propósito de un sacerdocio santo? Así que ya tienen su tarea, ya les di los puntos y los pasaremos una vez más la próxima semana, pero lean Levítico 28 y 29, Éxodo 28 y 29, Levítico 8 y 9 y Malaquías 2, ya lo leímos nosotros, pero lean eso. ¿Cuál es el punto? Si estamos siendo edificados, y el punto de ser edificados, el que seamos un sacerdocio santo. Y somos un sacerdocio santo con un propósito. Un momento que estoy en Malaquías todavía. Para ofrecer sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y a eso llegaremos la próxima semana, a la verdad de que somos un sacerdocio santo con el propósito de ofrecer sacrificios espirituales, no físicos, aceptables a Dios mediante a Jesucristo. Terminamos con la palabra de Pablo en 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Y todos los hijos de Dios dicen, amén.